libro de Josué, por favor, libro de Josué. Nuestra enseñanza de esta mañana. Libro de Josué, capítulo 7, por favor. Josué, capítulo 7. Si usted ha encontrado el capítulo, le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a dar la lectura de esta mañana. Josué capítulo 7. Sígame con su vista, hermano. Voy a leer el versículo 1. Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Saltemos, hermano, el versículo 16 del mismo capítulo. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Haciendo acercar a la tribu de Judá, y fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar a la casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y su tienda, y todo cuanto tenía lo llevaron a todo el valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Si yo le dijera, hermanos, que el cielo es de color rojo, ¿me creerán? No, ¿por qué? Pues, no tiene lógica pensar. Hermanos, si yo le dijera que yo estoy bien chaparrito, ¿lo creerán? No. Hermanos, yo soy chaparrito. Es una mentira. Ustedes saben identificar mentiras, ¿verdad? Saben identificar mentiras cuando saben la verdad. Sabemos identificar cada mentira siempre y cuando sepamos lo que es verdadero. Una de las cosas más comunes por las cuales cristianos cada vez más y más se alejan de los caminos de Dios es por creer en mentiras que ellos mismos se han hecho. Existen mentiras. El título del mensaje, hermanos, se llama Mentiras Arraigadas, porque están en nuestra mente, que es la razón por la cual hemos llegado a lo que Dios, no hemos llegado a lo que Dios quiere que seamos, porque creemos tales mentiras. Vamos a orar antes de continuar. Después de orar puede tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas la enseñanza, Señor, obra en nuestro corazón en esta mañana. Ayúdenos a seguir adelante, Padre, y bendiga el resto del servicio. Pedimos su bendición, sea su Espíritu Santo, que nos use, Señor, que nos hable, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Dios le bendiga.
Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de personas que cayeron en pecado, no solo por creer en cosas que no eran ciertas, solo por creer en aquellas cosas. Hermanos, uno de los personajes más revelantes, ¿sí se acuerda cuando David cayó en pecado? David cometió adulterio. No solo David cometió adulterio, David cometió asesinato. Y lo que estaba pasando con David es que él pensaba que por ser el rey podía hacer lo que quiera. Pensaba que por la posición que él tenía derecho a hacer lo que le plazca. Y las consecuencias de su pecado, por solo el hecho de creer de que su posición le daba el derecho a pecar, lo llevaron a una condición de una familia llena de asesinatos, violaciones y traiciones. Y cuando David fue descubierto, sus emociones lo abrumaron, su profundo arrepentimiento lo podemos ver en Salmo 51. Y vean aquí en su pantalla, hermano, cuando un cristiano es víctima de mentiras, es más probable que la razón sea orgullo y menos probable que sea por ignorancia. Si no está en su pantalla, está en sus notas, pero están sus notas ahí. Cuando un cristiano es víctima de mentiras, es más probable que la razón por la cual caemos en tal mentira sea por orgullo y es menos probable que sea por ignorancia. ¿Les recuerda, hermanos, cuando Eva comió del fruto del árbol? No fue porque no sabía que no se tenía que comer. ¿O Eva no sabía? Eva sabía. Dios le había dicho a Adán. No es como que tuvieron una falta de comunicación. Estaban ellos dos solos. Y cuando la mujer comió del fruto, hermano, no era que porque no sabía. Es más, tuvo un pequeño debate ahí con la serpiente. Es más, hasta Eva exagera el hecho de que, dijo Dios que no lo veamos ni que lo toquemos. Y en el momento, hermanos, creemos que sabemos más que Dios. Sabemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia lo que es correcto. Y la mayoría de las veces elegimos lo incorrecto. Cuando creemos en mentiras como que a Dios no le importa o Dios entiende, pensamos que el pecado cuando lo cometemos se va a solucionar como por arte de magia. Y creemos que porque no nos cayó un rayo al instante en que pecamos, las consecuencias no vienen al instante, o pensamos que nos salimos con la nuestra y nadie se sale con la suya. Una y otra vez, hermanos, veo muchos de nosotros creyéndonos y haciéndonos de mentiras que se van haciendo más profundo en nuestra vida, que la llegamos a ser parte de nosotros. A tal grado que ya las hacemos parte de nuestra vida. En nuestra historia, hermanos, acabamos de leer acerca de la historia de este personaje, Acán, de la tribu de Judá, un hombre que miró con sus propios ojos la caída de un imperio, el cual era Jericó. El hecho de que él haya visto a Jericó siendo derribada por la pura mano de Dios sin tener que usar ningún arma. Ahora, quiero que imaginen la escena, estando Acán él ahí antes de entrar a Jericó y ver todos los muros caer. Sería algo impresionante. Este tema no es para hablar acerca de cristianos mentirosos, sino entender que hay mentiras que nosotros mismos nos hemos creado y son aquellas mentiras que llevaron a Acán a la muerte. Y veo muchas veces en nosotros como cristianos cayendo en las mismas mentiras. Pero quiero que veamos el versículo 21, la primera parte del versículo 21. Está Acán, está en nuestro contexto. Acán, el pueblo de Israel había conquistado a Jericó. Los israelitas habían dado vueltas a Jericó. Pero vean, ahorita vamos a analizar más bien la historia. Vean el versículo 21, las palabras que dice Acán, cómo él fue que llegó a cometer tal acción. Vean el versículo 21. Dice, pues vi entre los despojos, ¿un qué?
un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. ¿Lo cual qué? Lo cual codicié y ¿qué? Y tomé. Vean mentira número 1. No es pecado si solo miro. ¿No se les hace familiar que yo como joven quería ir a una fiesta cuando estaba en la secundaria? Amamos, nomás voy a ir a mirar. ¿Verdad? Nomás voy a ir a ver qué. Sucede algo malo en la televisión, nomás miramos algo malo y le cambiamos rápido. Había llegado, hermanos, el día en que aquel varón de la tribu de Judá se unió al resto del ejército, Acán, que se formaron detrás de los sacerdotes que marchaban delante del arca del pacto. Era el día en cuando se levantaron y se pusieron en orden de batalla. El arca y los sacerdotes estaban marchando y luego los soldados del pueblo de Israel. De repente, hermanos, Acán oye, imagínense, Acán oye la señal de Josué: gritad porque Jehová ha entregado esta ciudad. Y de repente se oye el grito de millones de personas. Y al escuchar el grito, los muros se derriban. Que no por las leyes de física o de lo que usted quiera, no tiene sentido, no tenía lógica cómo pudieron derribarse esos muros. Obviamente fue Jehová. Un fuerte grito surgió del pueblo y los muros de Jericó empezaron a derribarse. Cuando cesó todo, el caos de la gente, obviamente millones de personas de ese imperio Jericó habían muerto. Cuando baja el caos, Acán empieza a entrar a la ciudad. Los israelitas empiezan a entrar a la ciudad, acaban con cuanto puedan porque Jehová les había mandado acabar con aquella ciudad. Entonces de repente Acán saltando, yo me imagino Acán pasando sobre los cadáveres de las personas donde había caído los muros, de repente se encuentra con esa casa. Y ahí estaba, una hermosa prenda babilónica. Vean, punto A dice: una mirada inocente, un corazón codicioso. En medio de todo el desastre, hermanos, Acán se encontró con algo que llamó sumamente su atención. El botín de la nueva tierra, un hermoso manto sobre una silla, un montón de plata y un lingote de oro. Hermanos, recordemos que los israelitas antes de conquistar habían pasado 40 años en el desierto. Podemos suponer que Acán podría haberle llamado la atención el manto babilónico, porque no es como que tenían mantos de Babilonia en Israel. Ellos habían pasado 40 años en el desierto, venían directo de Egipto. No solamente miró el manto, miró plata y miró un lingote de oro. Pero quizás Acán pudo pensar: bueno, ¿qué pasa si nomás lo miro? No pasa nada si lo miro. Vamos a ver de cerca a ver qué. Se ve muy fina esa tela, ¿verdad? O no pasa nada si solo siento el peso de esa hermosa prenda. ¿Alguien no sé, aquí ha visto prendas caras? Hay tiendas donde venden prendas carísimas. Y es algo lo cual acá le llamó la atención. Oh, vamos, mira esa tela. No creo que Dios quiera destruirla. Es una simple tela. Y este gran lingote de oro, pienso que yo lo merezco por hacer mi esfuerzo al venir a esta tierra. No sé, la Biblia no nos dice lo que había pensado Acán, pero lo que sí nos dice es que dijo Acán: lo cual, primero, miré, codicié y tomé. El pueblo de Israel tenía una mirada fija. Había sido claro de que Dios no quería que vivieran en Jericó. El mandamiento era que solamente gritaran, acabaran con el rey de Jericó. Pero no les dijo que habitaran ahí, ¿o sí? Ellos tenían una mirada. ¿Cuál era la mirada? Era la tierra prometida.
El propósito de Dios para su pueblo era de aquellos debían llegar a la tierra prometida. Israel debía tener la mirada, debían tener la meta de llegar a la tierra prometida, a aquella ciudad en la cual Dios les había prometido. Hermanos, como cristianos, nuestra mirada debería estar en las cosas celestiales. Vez tras vez la Biblia nos dice poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, vea en su pantalla, dice cuando quitamos la mirada de lo eterno, lo terrenal llamará más nuestra atención. Colosenses 3:2 la acabamos de mencionar. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, los israelitas habían salido con muchas riquezas de Egipto. Ellos tenían toneladas de oro. Y no es como que ellos necesitaban oro. No es como que Acán había tenido necesidad de oro y de plata. Pero la Biblia nos dice que solo comenzó, fíjese, el versículo 21, vi entre ¿qué? Entre los despojos. Primero, ¿qué hizo? Vio ciclos de plata, un lingote de oro, 50 ciclos, lo cual, ¿qué? Codicié y tomé. Toda codicia, hermano, inicia con una mirada. Hablando del Señor Jesucristo a sus discípulos, aquel que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Toda codicia, hermano, empieza con la mirada. Punto B, lo que vemos dice mucho sobre quiénes somos. El domingo pasado el pastor estaba enseñando acerca del internet, de lo que vemos. Lo que ponemos, lo que buscamos en Google, lo dice mucho de lo que nosotros somos. Dice mucho de cómo es de lo que hay en nuestro corazón. La historia nos dice, hermano, la Biblia no nos muestra mucho del carácter de Acán, pero lo que sí nos dice es lo que él hizo. Tomó del anatema. Anatema es maldito. La vida de Acán se caracterizó por lo que hizo. El hecho de que miró aquel anatema solo fue el reflejo de lo que había en su corazón. Salmo 101 nos dice, ahí están sus notas, no pondré delante de mis ¿qué? De mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Proverbios 4:25 nos dice, tus ojos miren lo que, miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Hermanos, existen muchos ejemplos de la Biblia de personas significativas que cuando ellos cayeron en pecado empezó con algo chico que es el mirar. Como cristianos, la Biblia nos enseña que debemos de guardar nuestros ojos, debemos abstener nuestros ojos de cosa injusta. ¿Qué es lo que vemos en internet, en Facebook, en televisión, en películas? ¿Cuáles son aquellas cosas injustas? ¿Qué es algo injusto? Medios de comunicación, las redes sociales están tan saturadas de lo que usted y yo no deberíamos estar viendo. Pero hemos dejado que la televisión, novelas, redes sociales han definido lo que nosotros somos. Déjeme hacer una pregunta. ¿Violencia es injusta? ¿Asesinatos es injusto? ¿Adulterio es injusto? ¿Fraude es injusto? Asesinatos, secuestros, póngale lo que usted sabe que es injusto. Eso es lo que no deberíamos de poner delante de nuestros ojos. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y Acán había mirado aquel anatema el cual Dios había dicho destruirlo. Y por eso la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Están conmigo, hermano? Amén. La Biblia nos dice, hermano, por naturaleza nosotros vamos a imitar lo que vemos.
Por naturaleza, nosotros vamos a imitar lo que vemos. No solamente Acán había creído esta mentira de que si solo miro, no es pecado. No solamente, vean número 2. Vean esta siguiente mentira que Acán creyó. Vamos seguir leyendo el versículo 21. Lo voy a leer una vez más. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Mentira número 2. Las circunstancias justifican mi desobediencia. Oh, ¿cuántos de nosotros hemos creído esta mentira? Las circunstancias justifican mi desobediencia. Hermanos, la emoción de ver a caer a Jericó era grande. Imagínense ver toneladas de escombros ser derribadas. Sin embargo, también fue una circunstancia que dejó vulnerable a Acán. En el sentido de que estaba confiado que podía tomar cualquier cosa. Al fin y al cabo, Dios ya la destruyó. Al fin y al cabo, ya están muertos los de ahí. ¿Para qué voy a dejar este hermoso manto aquí? ¿Lo puedo usar yo? ¿Acaso no lo merezco por haber llegado hasta aquí, por esforzarme y vagar 40 años siéndole fiel a Jehová? No sé qué es lo que estaba pasando en la vida de Acán, pero las circunstancias quizá lo habían llevado a pensar que tenía derecho a pecar. No sé cuántas veces he escuchado a cristianos y a mí personalmente decirme a mí mismo, es que yo fui querido así, por eso así es mi carácter. Es que así me criaron mis padres. Y las excusas de las circunstancias nunca van a meritar el por qué no hacemos lo correcto. Repito, las excusas de las circunstancias nunca van a ameritar del por qué no hacemos lo que es correcto. Vean ahí punto A, el mandamiento dado. Josué había dado el mandamiento de abstenerse del anatema de aquellas cosas, excepto la plata y el oro que se dedicarían a Dios. Y vean el versículo, ahí dice, ahí están sus notas también, y está ahí en el capítulo 6 de Josué, del 17 al 19. Y dice, y será la ciudad anatema, ¿a quién? A Jehová, con todas las cosas que estén en ella, hablando de Jericó. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos ¿del qué? Del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Claramente Josué ya les había dado el mandamiento de que no debían tocar del anatema, no debían tomar del anatema. Y hermano, muchas veces existen cosas tan claras en la Biblia, cosas que no deberíamos estar haciendo usted y yo. Efesios 5, 7 al 8 nos dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais ¿qué? Erais tinieblas, ya es otro tiempo, ya las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, dice Corintios, en Corintios, pero la Biblia nos dice que hay cosas que usted y yo no deberíamos estar haciendo. Dice, andad como hijos de luz. Acán sabía el mandamiento de no tomar del anatema, pero la circunstancia y la emoción de saber que la victoria ya estaba segura lo llevó a confiar en sí mismo. Hermanos, si Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no debemos cuestionar el hecho de que, aunque mi prójimo sea insoportable, aunque mi prójimo sea así, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está claro? La Biblia lo dice y punto. Si la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no debemos cuestionar el hecho de que porque no está el pastor, porque hace demasiado calor, o no sé hablar, la Biblia lo dice y punto. Es un mandamiento. El mandamiento está. Acán desobedeció pensando que la circunstancia ameritaba su derecho a pecar.
Y cuando nosotros cometemos pecado en nuestra vida, no podemos escudarnos con el hecho de que estábamos pasando por un problema o que un hermano nos ofendió y que así fui criado, y la Biblia nos dice que debemos andar como hijos de luz. Vean punto B. Las circunstancias no definen nuestro carácter, solamente lo revela. Cuando Acán tomó aquel manto babilónico, hermano, no es como que todo lo que estaba sucediendo lo llevaron a tal cosa. Nuestro carácter, hermano, se define por lo que creemos, por lo que usted y yo creemos en base a la palabra de Dios. No solo por lo que sucede alrededor de nosotros. Es por eso que nosotros como cristianos deberíamos tener convicciones. Deberíamos tener convicciones. No basta, hermanos, con tener buenas intenciones. Muchas veces me he encontrado en área de mi vida cuando la riego y digo, no era mi intención. La intención no amerita, no justifica nuestro pecado. Hermano, yo no creo que Acán haya sido una mala persona. Yo no creo que Acán haya dicho, voy a tomar el manto babilónico para que me apedreen y voy a morir. Muchas veces creemos en esta mentira. Las circunstancias ameritan mi pecado, mi desobediencia. Quizás Acán estaba pensando, después de esta conquista, vamos a disfrutar con mis hijos, con mi esposa, la tierra prometida, Dios nos va a bendecir. Pero las circunstancias nunca van a meritar nuestra desobediencia. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, sea por lo que usted y yo estemos pasando, nuestra meta siempre seguirá vivir para la gloria de Dios. Andar como hijo de luz. No solamente, hermano, la mentira de no es pecado si solo miro. Las circunstancias justifican mi desobediencia. Vean la siguiente mentira. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba ¿qué? Escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Ahí le va esta mentira. Si nadie me vio, nadie va a saber. Si nadie me vio, nadie va a saber. Hermanos, el tiempo transcurría y quizás Acán pensó, es ahora o nunca. Y ve alrededor y ve a ver quién los está viendo. Todos están con lo suyo, conquistando, destruyendo todo Jericó. Y ahí estaba la casa con el manto, quizás doblado sobre una silla. Quizás las gentes de ahí tenían planeado huir antes de que Israel viniera. Lo envolvió con cuidado sobre el manto babilónico y lo escondió debajo de su túnica, y fue y metió el paquete debajo de su tienda. Hermanos, esta mentira quizás sea por la que más de las historias tristes que se saben hoy en día como cristianos suceden. Se meten en problemas porque piensan que se salen con la suya, y nadie se sale con la suya, hermano. Vean ahí la pantalla. Tú eres en realidad lo que haces cuando nadie te ve. Tú eres en realidad lo que haces cuando nadie te ve. Las cosas que hacemos, hermano, en lo secreto tienen su efecto públicamente. Las cosas que hacemos en lo secreto tienen su efecto públicamente. Punto A, un escondite descubierto. Dice la Biblia en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz.
Debemos entender, hermanos, que la naturaleza del pecado, grabémonos eso, la naturaleza del pecado es esconderse. Todos tenemos un sentido común de que cuando hacemos algo malo, tendemos a escondernos. O tendemos a llamarlo secreto. No existe nada que usted y yo podamos esconder delante de Dios. Salmo 139, 1 al 3 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y mis caminos te son conocidos. Podemos hacer cosas en nuestras fuerzas, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Sucedió cuando Israel, después de acabar con Jericó, se encontró con la nación de Ai. Vean ahí en Josué capítulo 7 en sus Biblias, versículo 5, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Hermanos, nomás para resumir las cosas, después de conquistar Jericó, seguía el siguiente pueblo, porque no era ni ciudad, era un pueblo. La Biblia nos dice que eran pequeños, un pueblo pequeño, lo de Ai. Entonces tan pequeño que Josué dice: mira, ¿sabes qué? Ese pueblo es demasiado pequeño, vamos a subir como 3,000 personas, no es necesario que vaya todo Israel. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que Ai mataron a 36 soldados de Israel. Y cuando Josué se pregunta, versículo 7, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? ¿Para qué entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 8, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y buscarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué te pasa, Josué? Yo cumplí con mi palabra, ustedes no, ustedes pecaron. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han turbado, han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Jehová le aclaró a Josué: ¿tú qué traes, Josué? Yo di mi palabra, ustedes no. Hermanos, punto B, eso nos lleva al punto B. Delante de Dios los secretos no existen. Delante de Dios los secretos no existen. La desobediencia se agravó cuando Acán, después de esconder aquellas cosas en su propia tienda, llevó aquellas cosas a esconderlas a su propia tienda. Esto genera algunas preguntas, hermano. ¿Cómo pudo creer Acán que el Dios que había abierto el mar rojo, el Dios que había abierto el río Jordán, el Dios que derribó los muros de Jericó, cómo puede creer que se escondería de ese Dios? Muchas veces en nuestra necedad, llegamos a pensar que Dios no sabe. Es algo que no saldría de nuestros labios nunca. Usted nunca diría: oh, Dios no sabe. Jamás saldría de sus labios, de nuestros labios. Oh, Dios no sabe. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con nuestros hechos? Decimos todo lo contrario y pensamos que nadie sabe cuando hacemos algo en secreto. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, ¿y qué? Y discierne los pensamientos y las ¿qué? Intenciones del corazón. El autor del libro que usted y yo tenemos en sus manos discierne sus pensamientos y sus intenciones. No solamente esa mentira de que
Si nadie me vio, nadie va a saber. Pero vean, para terminar, la última mentira que creyó Josué. Número 4, versículo 23 de Josué capítulo 7. Acompáñenme ahí. Dice 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes y sus asnos y sus ovejas, y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo el valle de Acor. Mentira 4. Cuando peco, soy el único perjudicado. Cuando peco, soy el único perjudicado. Si alguna vez, hermano, usted llega a pecar, muchas veces vamos a creer en esta mentira, que vamos a ser los únicos. Como yo fui el que pequé, yo soy el único perjudicado, lo cual la historia nos dice todo lo contrario. Sabemos que el secreto no permanecería secreto. Los efectos se extenderían más allá de lo que Acán imaginó al momento de tomar el manto babilónico. Vean ahí su pantalla. Estamos en peligro cuando minimizamos el precio de un mal movimiento. Esta desobediencia, hermanos, causó la sorpresiva victoria de los de Ai. Esta población que ni siquiera ciudad era, debió haber sido derrotada por el numeroso ejército de Israel. Como resultado de esto, hermano, vidas israelitas se perdieron. Debemos entender que las consecuencias del pecado, hermanos, siempre van a perjudicar a otros. La Biblia nos dice los nombres, no nos dice los nombres de los soldados, pero podemos imaginar que ellos estaban confiando en Dios. Estamos imaginando que ellos tenían la misma esperanza de llegar a la tierra prometida. Ellos no tenían nada que ver con lo que Acán había hecho. El solo que eran parte del pueblo de Israel. Hermanos, cuando hay pecado nadie gana. Vean punto A. Una pequeña decisión, un efecto trágico. Josué 7, 24 al 25 nos dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo el valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, imagínense esta escena. Sus hijos preguntándose: papá, ¿por qué están todos alrededor de nosotros? Listos, todo Israel, para apedrear a una familia que por la culpa de uno había desobedecido a Dios. Su esposa quebrantada, a punto de ser apedreada y quemados, mientras Josué desvía las dolorosas palabras a su familia: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y cuando los apedrearon a animales, a sus siervos, a toda su casa. Sobre Acán levantaron un gran montón de piedras. Ni siquiera una tumba tuvo Acán. No podemos pensar que nuestro pecado, hermano, nos va a perjudicar a otros. Vean punto B, las consecuencias del pecado influyen en quienes nos rodean. Las consecuencias del pecado influyen en quienes nos rodean. Vez tras vez vemos casos de tantos cristianos que caen en pecado, pastores, y cómo sus iglesias han sido dañadas. Como por causa de alguien que comete un error, otros son perjudicados. Hermanos, analicemos el efecto que tuvo el pecado de Acán por solo ver y codiciar un manto. Vean, ¿qué pasó primero? La derrota delante de Ai.
la muerte de 36 soldados y la trágica muerte de toda su familia. Por la desobediencia de Adán, la muerte pasó a todos. Por la impaciencia de Sara de tener un hijo, 2 naciones actualmente viven en guerra. Por la codicia de Lot llevó a su familia a la perdición al grado de cometer incesto. Por ver a una mujer bañándose, la familia de David estuvo envuelta en violaciones, asesinatos y traiciones. Y la lista sigue, pero seguimos pensando que cuando pecamos somos los únicos perjudicados. Proverbios 28:13 nos da la esperanza. Dice, el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios que Dios nos da de su gracia cuando nos arrepentimos. La sangre, si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios. Hermanos, nuestros pecados secretos no pueden esconderse para siempre. Un día van a salir a la luz. Vivimos en comunidad, vivimos en iglesia, en familia, el vecindario, el lugar de trabajo. Lo que hacemos bueno y no tan bueno va a influir en quien le rodean. Pero una y otra vez se repite en muchas de vidas de cristianos que piensan que cuando pecan son los únicos perjudicados, que no habrá consecuencias, que nos salimos con la nuestra. Hermanos, Dios quiere que nos volvamos a Él, que no caigamos en las mentiras que están tan arraigadas a nosotros que parecen ya normal creerlas. Ya las hicimos verdad. Pero una vez Dios nos dice, Dios nos da el mandamiento de cómo Él quiere que vivamos. Vamos a orar, nos ponemos de pie y estamos despedidos. Vamos a orar y ahorita empezamos en unos minutos el servicio. Señor, te pido que...